En base a esta primera reflexión voy a pedir opiniones a todos los que nos acompañan para hacer una mesa ágil. Quiero que cada uno de ellos nos analice muy brevemente en una primera toma de contacto si están de acuerdo o no en esa revolución comunicativa que estamos viviendo, cada uno de ellos en sus respectivos ámbitos y campos de actuación, cómo lo están desarrollando y si es una revolución realmente positiva y dirigida a quién, ¿no? Eso en principio me parece fundamental. Voy a huir del tópico y aunque hay tres señoritas, una señora, una señorita y otra señorita en la mesa, pues vamos a empezar por todo lo contrario. Vamos a empezar por el único caballero que se encuentra en la mesa, que es Juan Ramón Romero, don Juan Ramón Romero, director del espacio Carrusel Taurino, un espacio pionero y realmente revolucionario en la forma de hacer radio y en la forma de comunicar los toros a la sociedad. Juan Ramón, bienvenido, y quisiera en primer lugar una opinión, una pequeña pincelada de tu mensaje. Muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias, Íñigo. Gracias por su asistencia, gracias a la Junta de Castilla y León por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar aquí como único andaluz de la mesa. Y en principio, antes de comenzar mi experiencia, contar mi experiencia, quiero decir que me ha fascinado lo que ha contado el señor Benzo. Siempre me han dicho que en la comunicación es importante controlar las emociones, pero cuando uno ama lo que intenta comunicar, es inevitable emocionarse cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, ¿no? Como es a mí la tauromaquia. Entonces, todavía estoy emocionado de comprobar cómo hay una ilusión por parte de la administración, por primera vez en la historia, en liderar esta magia que es el torero, ¿no? Así que mi felicitación a él, y también le agradezco mucho que haya nombrado Andalucía, porque allí abajo efectivamente la política deja paso a los sentimientos, a las raíces, y somos todos una piña para empujar, sea la ideología que sea, para empujar esta creación única que es el torero, ¿no? Dicho esto, efectivamente para mí hay una auténtica revolución. Yo estoy de acuerdo, hay una creación que no me es ajena, porque en realidad desde hace 30 años creo que había que haber dado un giro importante a todos los aspectos de la tauromaquia, todos. Y quizás hemos llegado un poquito tarde, pero cuando las administraciones se implican,
esa tardanza puede, de alguna manera, tener un paliativo en el empuje que dan quienes deciden, que son los políticos, evidentemente. Ahora vivimos esa transición, pues afortunadamente, comprendidos y entendidos por los que, en definitiva, tienen llaves de progreso, ¿no? Que son los que hacen las leyes. Nosotros estamos amparados en una ley que yo creo que el sector taurino aún no es consciente de la herramienta que se nos ha dado. Nos ha dado una auténtica llave de futuro con esta ley y el sector, la industria, tiene que ser consciente de ello y por una vez tiene que dejar paso a los reinos de taifa que siempre ha estado establecida la tauromaquia y hacer un pool común desde el corazón, desde el sentimiento, desde el amor de verdad a la tauromaquia. Y vuelvo a traer las emociones. Aunque no es políticamente correcto en las decisiones que esté la emoción presente, pero en la cultura y en el arte es fundamental, tanto para el amor como para el odio. Entonces no podemos obviar esa emoción. Y el sector tiene que emocionarse y dejar a un lado los intereses personales y los intereses económicos para de verdad potenciar el futuro del toreo, que, como decía muy bien el señor Benzo, está amparado en la reacción que los que formamos parte del toreo, en el paso adelante, en el valor que es la esencia del toreo. Para construir todo en el toreo hace falta valor, pues tenemos que tener el valor de dar muchos pasos en los cambios estructurales e incluso del propio espectáculo para adecuarnos a la tauromaquia del siglo XXI y sobre todo para adecuarnos a las nuevas generaciones, a los nuevos pensamientos que no tienen nada que ver con los nuestros. Para nosotros es la tauromaquia tal cual está ahora algo esencial, hemos vivido desde pequeño, lo entendemos todo, desde la A hasta la Z, pero las nuevas generaciones hay muchas cosas de nuestra tauromaquia actual que no pueden entender porque su educación y sus parámetros son radicalmente distintos y por tanto tenemos que tener la visión de adaptarnos a la generación que vamos a tener dentro de 10, 15 años, que eso es un suspiro que lo tenemos encima. Y ahora hilo con lo que quiero decir. No quiero extenderme mucho, tú me avisas porque yo cojo el micro, que como estoy 6 horas en antena, yo con el en breve suena el primer aviso. Así que hilo con eso. Y efectivamente, los medios de comunicación y de marketing, de venta, aunque la palabra venta sea muy fea, unida a un espectáculo de una dimensión estratosférica como la tauromaquia, hay que utilizarla en este tiempo. Entonces, la comunicación y el marketing tienen que adaptarse también y tenemos que ser conscientes de muchos parámetros. Por ejemplo, nosotros como elementos fundamentales en la transmisión del mensaje y la divulgación taurina en este tiempo que vivimos, tenemos una responsabilidad absoluta cara al futuro. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente la cadena que el maestro Viti, al que pues para mí es un honor tenerle ahí, vivió de transmisión de padres a hijos, de abuelos a nietos, esa se ha roto definitivamente. No tenemos esa traslación del mensaje del papá que lleva al niño a los toros, por muchas circunstancias económicas, del planteamiento estructural, etcétera, etcétera, eso se ha roto. Por tanto, ¿cómo llega la tauromaquia a las nuevas generaciones? A través de los medios de comunicación, a través de la divulgación que nosotros hacemos. Ya el traslado de boca a oreja genético se ha muerto lamentablemente. Y por tanto, como se ha muerto, tenemos nosotros en nuestras manos el futuro de la tauromaquia en cuanto a la traslación generacional de este mensaje, de este patrimonio cultural, de lo que hemos fabricado en 300 años. Y así que tenemos que cambiar las estructuras, las formas de comunicación. Radicalmente, todo cambio que significa la crisis, significa simple y llanamente cambio. Tenemos que aprovecharla para hacer esa transición en la comunicación. Os pongo un ejemplo. Yo, que represento una radio pública, que tengo, digamos, la función de ser los ojos de miles de personas que no ven el espectáculo, que lo sienten, que lo oyen y que lo viven a través de mis palabras, tengo una enorme responsabilidad en el lenguaje que uso. ¿Por qué razón? Pues porque los chavales, los jóvenes que van con su papá en el coche, no entienden vocablos, palabras que son
para nosotros cotidianos y habituales, pero que para las nuevas generaciones pueden resultar desconocidos o bien chocantes. Y por tanto tenemos que tener un mimo especial en eso. Parece una perogrullada, pero no lo es. Porque para nosotros, decir, por ejemplo, pongo un ejemplo para que podáis entender, cotidiano dentro del ámbito taurino, cuando hay una buena estocada, desde el punto de vista de nuestro léxico, de nuestra jerga, decir por el comentarista que tengo al lado, ¡está reventado, está reventado! Pues imaginaos un chaval que tiene 10, 12 años, 14, que tiene una educación diferente, que tiene la utilización de un lenguaje distinto al nuestro, va en el coche con su papá y oye, ¡está reventado, está reventado! Para el taurino es normal, significa que había una muy buena estocada y que el toro está sin puntilla y además es una muerte rápida, ¿no? Y se acepta. Pero para ese joven o ese chaval puede resultar un momento de convulsión esa palabra. Claro, yo que soy responsable de un medio público, igual que si fuese un medio privado, pero de ámbito generalista, tengo que tener en cuenta, y les he hablado de un detalle solo. Son muchísimos los parámetros que hay que manejar en ese lenguaje. Les he puesto solo un ejemplo. Es distinto de un lenguaje de una plataforma privada y de pago. ¿Por qué razón? Porque a la plataforma de pago, evidentemente, se apuntan los taurinos que entienden ese código. Y por tanto el lenguaje que pueden utilizar en la comunicación es radicalmente distinto al que tengo que utilizar. Y en muchas ocasiones los aficionados de toda la vida y tradicionales dicen, ¿qué está diciendo el chalao ese que utiliza este término? Que puede ser un poquito light. Pues estoy pensando en no herir la sensibilidad de nadie y en transmitir la parte positiva para que se entiendan y luego puedan también comprender otra parte que es dura de asimilar para la nueva generación, que el toreo la tiene. Podría estar aquí un montón de tiempo hablando, pero no quiero extenderme mucho más. Y lo que sí quiero decir es que, enlazando lo que decía el señor Benzo, que me ha parecido de verdad ilusionante hasta tal punto, que casi me emociona escuchándole porque llevo 30 años esperando que alguien diga eso, y que la tauromaquia lo asimile, y los del sector y los profesionales sean capaces por una vez, y insisto en ello, de romper los reinos de taifa y hagan una unión de verdad, de amor al toreo para empujar todo por una vez en la vida. Quiero terminar diciendo que efectivamente he puesto un solo ejemplo de lo que debe ser una revolución total en la comunicación, total, y en la venta de nuestro espectáculo, de nuestro arte y nuestra cultura a las nuevas generaciones. Los que estamos aquí ya tenemos unos añitos y la generosidad viene de la posibilidad de entregarle a las nuevas generaciones lo que para nosotros ha sido nuestra vida y entregársela en la mejor de las circunstancias. Y en ese sentido, los medios de comunicación tenemos una máxima responsabilidad de olvidarnos un poco de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de querer figurar nosotros como poseedores de la verdad del toreo y ser lo suficientemente generosos para dejarlo a un lado. Eso y apostar por una divulgación y una comunicación que sea más formativa dentro de la crítica lógica que el espectáculo tiene que tener. Pero la faceta divulgativa, la faceta de verdad generosa está en la comunicación, aunque viene detrás. Muchas gracias, Juan Ramón, por tus palabras. Creo que varios puntos de debate sobre la mesa, o por lo menos una visión de responsable de un medio de comunicación. En contrapunto, o siguiendo un poco esta línea, Mónica Pérez Alaejos, profesora de comunicación de la Universidad de Salamanca, posiciona un poco un conjunto de lo que estamos hablando. ¿Está de acuerdo, sí o no, con el tema de la revolución comunicativa? Y un poco en relación a lo que ha comentado Juan Ramón, tú como experta en ese aspecto, es verdad que es una revolución, pero él hablaba de marketing y él hablaba de mensaje. ¿A quién hay que dirigir ese mensaje fundamental
fundamentalmente. ¿Es un mensaje dirigido a la sociedad o es un mensaje de autoconsumo? O sea, un mensaje hacia nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. También veo muchas mujeres esta tarde aquí, lo cual es muy de agradecer, y solamente tienen que ver la mesa como para hacerse una idea de que cada vez somos más mujeres en distintos campos de la tauromaquia, y eso pues también para nosotras es un logro. Muchas gracias, Íñigo, gracias a la Junta de Castilla y León, especialmente al secretario general de la Consejería, a José Rodríguez Sanz Pastor, pero también muchas gracias a Melchor Arias por haberme invitado a participar hoy aquí y por el maravilloso trabajo que ha hecho durante muchas semanas para conseguir que en plenas fallas en el cartel, o uno de los carteles más potentes de la feria, haya podido congregar aquí a toda esta gente esta tarde que estamos con el teléfono mirando a ver qué le ha pasado a Ponce, que se ha roto la clavícula. Eso forma parte también de la comunicación actualmente. Todos ahora mismo, si quisiéramos, podríamos saber qué está pasando en la Plaza de Valencia. Eso ya es un logro que consiguen las nuevas tecnologías y consigue la redefinición de los medios de comunicación y la redefinición en las formas de consumo de esos medios, lo cual es también especialmente importante. Respecto al planteamiento del tema que nos trae hoy aquí, la comunicación, el marketing, las tendencias, hacia dónde vamos o de dónde venimos, yo siempre he dicho que quizá el campo de la comunicación dentro de la tauromaquia ha sido uno de los más olvidados. La promoción y la visibilidad de la fiesta nunca se ha cuidado porque no se ha tenido la necesidad de ello. La tauromaquia, la fiesta de los toros, ha sido un sector que ha funcionado tradicionalmente por inercia. Entonces, tan sencillo como dejarla vivir, a la vez hemos conseguido que se vaya muriendo ahogada entre las diferentes y múltiples ofertas de ocio en las que ahora mismo podemos invertir nuestro dinero y nuestro tiempo, y que por otra parte sí han evolucionado al ritmo de los gustos y del consumo, cosa que la tauromaquia siempre hemos ido un poquito por detrás, ¿no? Entonces yo creo que esa revolución está empezando y que se están haciendo muchas cosas y que además están teniendo visibilidad. Ahora mismo acaba con Enrique Garza, que me decía, ya tenemos el convenio colectivo, lo presentamos el viernes, ya tenemos el Pentauro, tenemos tal cosa. Ahora como que todo el mundo se ha puesto muy las pilas para hacer y para promocionar y visibilizar distintas alternativas a favor de la fiesta de los toros. Pero cuidado, porque esto no va de poner un camión que ponga Morante a la puerta, ¿vale? O sea, esto tiene que estar perfectamente dirigido, perfectamente estructurado y perfectamente aprovechada la coyuntura que nos brinda ahora mismo el momento histórico en el que nos encontramos. El caso que yo represento aquí es el de la Universidad de Salamanca. Acá dan la cuadra desde el punto de vista de los comunicadores profesionales y temáticos especialistas en toros. Pero ahí está Ana Perales, que hablará desde el punto de vista del sector, representando un matador de toros. Aquí está Ana Pedrero, que hablará de las nuevas tecnologías y de cómo la audiencia se convierte en emisor de mensajes y cómo las corrientes de opinión en Twitter generan políticas públicas, porque los movimientos sociales sirven para eso. Entonces, sí, pero cuidado, dirigido, estructurado y fundamentado en una investigación, por supuesto desde mi punto de vista académica, formal, empírica y con resultados reales. Mónica, por tu exposición me surge una duda, una pregunta. ¿Está de acuerdo en esa revolución? ¿Lo has dejado muy claro? ¿Entiendes que la revolución nos encontramos en un embrión que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir? O sea, estamos un poquito de todos los sectores, un manólogo, va a hablar ahora. Una aficionada, en este caso Ana, con un conocimiento brutal, en mi opinión, de las redes sociales, los medios de comunicación. Como que todo el mundo se quiere mover un poco en respuesta a una cosa o a un nombre que aquí no ha aparecido y que a lo mejor aparece de aquí al final del coloquio, que es un poco lo que ha dejado caer Fernando Benzo. O sea, todo esto que estamos haciendo responde a un ataque a la libertad que ha venido por parte, y además hay que decirlo, de una comunidad autónoma, o de parte de una comunidad autónoma. Ese ataque y esa prohibición que bueno, está ahí y que vamos a ver si se puede reproducir, yo creo que se ha producido una especie como de realimentación del propio sector, es decir, cuidado que estamos amenazados, ¿no? Y a partir de ese análisis viene todo lo que ha hecho Juan Ramón.
de decir, señores, sí, estamos amenazados por lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma, pero es que además se ha roto la cadena, que decía Juan Ramón. Estamos perdiendo un potencial grandísimo, ¿no? de la fuerza que tiene la fiesta de los toros como espectáculo. ¿Está de acuerdo eso? Estoy de acuerdo en que todos nosotros somos nuestro mensaje y por tanto la tauromaquia no escapa de él. La tauromaquia es lo que la tauromaquia quiere contar de sí misma. Y está claro que el error que tenemos y el error que tenemos que corregir es que a partir de este momento, que coyunturalmente, como digo, se dan las condiciones para ello, empecemos a mirar hacia afuera. Nuestros gestos, nuestra imagen, nuestras palabras crean cada día el universo simbólico de representaciones que los demás vienen de nosotros y que nosotros desde dentro no vemos. Es ahí donde tenemos que establecer la base de trabajo, a partir de qué piensa la gente de nosotros, qué piensa la gente de la tauromaquia. Hablaba precisamente de que el tauro tiene en esas patitas el conocimiento y la promoción como fórmulas para la promoción de la fiesta, ¿no? Pero yo estoy convencida de que todo el mundo tiene ideas dentro del sector, pero que no sabemos muy bien qué queremos decir, a quién queremos decírselo y cómo decírselo, ¿no? Nos sentimos incómodos en foros públicos que nos sacan fuera del sector. Yo creo que somos más bien incapaces de comunicar las cosas que sentimos y por las que estamos peleando, ¿no? Hay que informar, hay que persuadir, hay que motivar, pero en un marco conceptual que nos lleve a mirar fuera de nosotros, ¿no? No vale que cada uno de los actores que forman parte del sector comuniquen lo que les dé la gana, como les dé la gana, y se rebatan unos a otros argumentos que van a favor de obra. Eso desde dentro lo entendemos, pero desde fuera en ningún momento. Estamos generando corrientes de opinión a favor o en contra de la tauromaquia solo con nuestros comportamientos que no están dirigidos. Una intervención pública de un empresario de la Plaza de Madrid no puede ser ni gratuita ni aleatoria. Y tiene que ir en consonancia con la del resto de empresarios, con la del resto de patitas del sector, en la que estoy completamente de acuerdo en la que deben estar, por supuesto, los aficionados. Y muchísimo más importante, pensar en las consecuencias que cada acción comunicativa de la tauromaquia tiene de puertas para afuera. Somos la imagen que proyectamos. Y culpables también de esa imagen jerárquica, casposa o quizá retrógrada que se tiene fuera de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen es la que tenemos que cuidar y lo debemos hacer con las herramientas que tenemos los profesionales de la comunicación, que son muchas y muy variadas, pero insisto, desde el diagnóstico. Primero hay que saber qué se piensa de nosotros. Muchas veces trabajamos con conversaciones de bar o de pasillo y eso no tiene que ser así en ningún momento. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico para saber científicamente qué se piensa de nosotros. Vale que por primera vez en la encuesta de hábitos culturales se han incorporado preguntas sobre tauromaquia. Maravilloso, pero eso no puede quedarse ahí. Sé que el Pentauro contempla la elaboración de un plan de comunicación, si no me equivoco, porque he leído hace poquito tiempo. Y ese plan de comunicación tiene que estar hecho por profesionales y yo creo que la Universidad Española tiene un potencial enorme para trabajar en ese campo. Iba a decir de Ana Peral que era la pionera. Bueno, no lo sé, pero desde luego una de las pioneras. Ana Peral, que es bueno, pues una experta en comunicación, en relaciones públicas, y bueno, en esa revolución tiene mucho que ver Ana Peral, y tiene mucho que ver porque ha trabajado con dos figuras del toreo, ha trabajado con Miguel Ángel Pereira durante un tiempo, un año o dos, y lleva también otro tiempo en el equipo de comunicación pues de Julián López el Juli, ¿no? De Julián López el Juli se podrían decir muchísimas cosas dentro del ruedo, pero se podrían decir todavía mucho más fuera del ruedo, porque tengo el convencimiento de que probablemente el Juli sea en muchos aspectos el Joselito Gallo del siglo XXI. Tiene una preocupación brutal por todo lo que estamos hablando. En unas cosas estará equivocado y en otras no. En unas cosas quizás su discurso sea para aplaudirle y en otras quizá no, pero desde luego la preocupación, el esfuerzo, el interés y cómo está realimentando el sector hacia la comunicación y lo que quiere dejar a las futuras generaciones, yo creo que está ahí. Ahora, precisamente en ese aspecto, como responsable de ese equipo de comunicación que capitanea ahora José Manuel Lozano, pero del que tú eres partícipe, un poco en qué aspectos estáis trabajando esa presentación de temporada de hace prácticamente 15
15 o 20 días con la actuación de Manuel Carrasco en un acto histórico por muchas cosas. Todo lo que estamos hablando un poco vosotros, ¿cómo llegáis a ver la necesidad y el convencimiento de desarrollar esos trabajos? Bueno, primero buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia, gracias a la Junta de Castilla y León por contar con nosotros. Disculpad mi voz, no tengo la voz como debería tenerla clara, siento si de repente se me corta y interrumpo con toses, pero estoy bastante catarrada, así que bueno, haré lo que pueda. También al contrario que Juan Ramón, yo no estoy acostumbrada a estar de cara al público, yo siempre estoy a la sombra, detrás, y la verdad que me gusta bastante poco que se me vea, pero creo que la ocasión merece que estemos aquí hoy. Evidentemente hay una revolución, una clara revolución, y yo creo que los toreros son conscientes de ello. Cuando yo empecé a trabajar, tengo dos casos, voy a contaros mi experiencia. Yo soy aficionada a los toros, pero nunca, no soy experta en los toros. De hecho, Miguel Ángel Pérez me contrató precisamente por eso, porque no trabajaba en el mundo taurino, venía de multinacional y él no quería a nadie viciado del mundo taurino. Porque efectivamente, como dice Mónica, para salir del mundo taurino hay que romper con todas estas situaciones casposas que ha definido ella, y coger gente que además no esté viciada, y el mundo taurino está muy viciado. Tenemos que romper esa barrera. Miguel Ángel buscaba algo muy diferente a lo que busca Julio. Miguel Ángel buscaba ser conocido, mientras que Julián es una persona mediáticamente muy conocida, con mucho mensaje, muchísimo mensaje que no sabía cómo transmitir. Él estuvo mucho tiempo cerrado, no quería más de entrevistas, y la gente realmente no conocía lo que dice Julio. Julio es el gran desconocido, mediáticamente hablando. La gente no sabe definir a Julio como persona. Esto de un tiempo para acá ha cambiado, no porque lo haya cambiado, sino porque él lo ha querido cambiar. Además, él tiene mucho mensaje, está muy preocupado por el futuro de la tauromaquia y cree y está convencido que evidentemente son los jóvenes. Si no llegamos a los jóvenes de los niños, no vamos a llegar. ¿Cómo llegamos a los jóvenes de los niños? Con la comunicación. O sea, hoy en día un niño de 4 años maneja un móvil mejor que nosotros. Evidentemente las redes sociales están ahí y son el boom mediático para todos. ¿Cómo llegamos a los jóvenes de los niños? Con las redes sociales. Por otro lado, también tú dices, Juan Ramón, que la comunicación no hay que dominar, o sea, hay que dominar las emociones. Yo creo que no, hay que dominar los impulsos. Y en eso también tenemos que ayudar, por eso estamos nosotros, a trabajar a los toreros, que no son expertos en comunicación, son expertos en ponerse delante de un toro, o sea, que desde luego yo no lo haría jamás, pero ellos hay veces que con sus impulsos transmiten mensajes erróneos. Entonces nosotros tenemos que intervenir para facilitarles cómo transmitir su discurso. Yo estoy acostumbrada a escribir discursos y no a escribir el mío, con lo cual posiblemente me esté yendo un poquito. Es un campo olvidado, que efectivamente es un campo olvidado, pero que yo creo que de 8 años para acá o 9 se está cambiando. De hecho, por eso ahora hay responsables de comunicación. Cuando yo os digo, cuando mi experiencia personal hace 8 años cuando empecé a trabajar con Miguel Ángel, la primera vez que llamé a un medio taurino, no voy a decir cuál es, por supuesto, me dijeron, vale, que sí, encantado Ana, pero yo sigo hablando con el apoderado. Y dije, no, estamos en error, ¿cómo que sí que estamos hablando con el apoderado? El apoderado sabe de negocios, de negociar con los empresarios, pero no sabe de medios de comunicación, no sabe tratar a los medios de comunicación, porque está a otras cosas, porque a lo mejor le llama a un medio para hacer una entrevista importante en un medio nacional, y él está en una negociación con el empresario de Madrid y dice, mira, yo no puedo hacer esto ahora. Y se pierde una entrevista importante en la cual transmitimos un mensaje a los aficionados y a los no aficionados, a los que hay que llegar. Porque llegar a los aficionados no es tan difícil, estamos ahí y los que somos aficionados seguimos la comunicación, pero el no aficionado, ¿cómo llega esa gente no aficionada? No, o sea, que no sea perfectamente taurina, por supuesto, no llegamos. Entonces, para llegar hay que plantear una estrategia de comunicación. Por eso Julián, el maestro Juli, ha planteado una estrategia muy diferente. Lleva mucho tiempo diciendo por qué los artistas presentan su temporada o sus giras y cuentan los conciertos donde van a estar y no lo hacemos los toreros. Porque yo no anticipo y digo, mira, a quien le guste como torero o a quien le guste irme a ver torear, este año voy a estar aquí. Planifíquense ustedes la temporada. Yo ya les he dicho dónde voy a poner. Es más, voy a poner facilidades para ello. El año pasado, cuando lanzó la iniciativa de regalar entradas a los jóvenes, el 50% incluso entradas, hubo gente que le criticaba. Decían, sí, claro, vas a llenar así una plaza. ¿Qué pasa? ¿Que hay pocos? ¿No llenas la plaza? ¿Tú crees que por regalar 100 entradas vamos a llenar una plaza? No llenamos una plaza con 100 entradas, o 200 que hacemos. Pero sí atraemos a 200 aficionados que a lo mejor no pueden ir. De gente no aficionada. Nos han escrito muchísimos, infinidad de mensajes de gente que nunca había ido a los toros y
y gracias a estas iniciativas han ido a los toros y están repitiendo, lo cual creo que son labores importantes y que el Juli es muy consciente de ello y quiere desarrollar. De ahí también su estrategia de comunicación de ir a las universidades y colegios o llegar a los niños en las universidades. Ir a las universidades no como profesor, como si llega a decir, él no pretende ser profesor ni dar ningún tipo de clase, él va a ir a hablar de lo que él concibe como tauromaquia, de su pasión, de su trabajo, igual que un economista dar una charla, él va a dar una charla sobre tauromaquia. Creo que es importante que estén en las universidades, que vayan a los colegios, que se dejen ver en las calles y hagan verdaderos públicos, que se acerquen a los niños y a los jóvenes, porque el torero, que parece que es alguien inalcanzable, no lo es, son muy cercanos y creo que lo están demostrando. Creo que están en ello. Ana, sin embargo, sí que quiero incidir en dos o tres aspectos que has comentado, ¿no? Inicias tu trayectoria, por decirlo de alguna forma, de la mano de Miguel Ángel Pereira hace 8 años. Aquí cambian los tiempos, es una barbaridad, ¿no? 8 años no es ayer. Entiendo que en este trabajo, a pesar de que, como bien has comentado, Miguel Ángel Pereira en este caso buscaba una persona ajena profesionalmente al mundo de los toros, sí que me gustaría que nos comentaras un poco qué percepción tienes o tuviste de antemano o sigues teniendo. No cuando, por ejemplo, llamas a Juan Ramón para que haga una entrevista a Pereira o a Juli, que es un medio taurino, o cuando llamas a Mundo Toro o a Burladero o a Aplausos, sino cuando buscas proyectar la imagen del torero al que lleva la comunicación en un medio no taurino o, bueno, pues buscas un momento determinado la aparición de esa imagen fuera de lo que es el propio sector, o sea, fuera, lanzar el mensaje de la tauromaquia más allá de los propios estatutos. Si hace 8 años hubiese empezado con el Juli, posiblemente hubiera sido de otra manera, ¿vale? Pero bueno, yo empecé con Miguel Ángel Pereira, tenía muy claro que quería llegar a los medios nacionales y no es fácil llegar a los medios nacionales cuando no es una persona mediática. La verdad que fue todo rodando y rodando muy a mi favor. No me fui a lo difícil, me fui un poco a lo fácil. Yo me busqué a aquellos periodistas que trabajan en medios nacionales aficionados a los toros, porque dije, no vamos a empezar por lo imposible, vamos a empezar por lo fácil. La verdad, la primera persona a la que llamé fue a Pedro Piqueras, se abrió las puertas de su casa sin plantearse que era bueno, él no le había visto torear, más que una vez lo vieron, y abrió la puerta de informativos de Telecinco. Yo creo que es un poco también el mensaje que lances, cómo quieras llegar. Evidentemente, si te vas a un programa al cual nuestros toreros no dirían, tipo Sálvame, que ahora quieren que vayamos, pero estamos ahí un poco con la lucha de vamos, no vamos, pues no me habrían abierto las puertas. Fui un poco buscando lo fácil. Me acompañó que además, a partir del final de la temporada 2007, yo empecé con Miguel Ángel en 2007 al principio, pues la temporada de Miguel Ángel hizo un despegue bestial y me fue abriendo puertas. Pero es fácil y es difícil, es decir, es fácil llegar cuando tienes una persona mediática o cuando no has sabido mediáticamente Miguel Ángel Pereira se creó muchísimas cosas y eso ahora impide que una compañera no tenga tan fácil como a lo mejor lo tuve yo porque Miguel Ángel estaba sin explotar, Miguel Ángel ahora está muy explotado y ahora hay que luchar un poquito más, pero yo creo que en el mundo de la comunicación se está. Primero, porque los toreros están más abiertos a hacer cosas que antes no se habían planteado. Si te decimos hace 15 años que un torero se va a poner unas faldas y va a posar por una modelo internacional, no se lo cree nadie. No hay más que ver a Manzanares el año pasado, una revista muy fuerte, con faldas y con una modelo internacional. Es decir, yo creo que tanto los toreros han abierto su visión y han dicho hay que hacer cosas que a lo mejor no encajan un poco con lo nuestro y que a lo mejor hace 20 años se han tachado de raritos, por decirlo finamente, y ahora están ahí y lo están haciendo y se hacen todo tipo de entrevistas y se visten, posan de modelos, se visten con ropa de temporada para la cuestión de moda y hace 20 años eso era impensable. Es decir, ellos han cambiado el chip y para eso nos tienen a nosotros, para intentarles abrir. O sea, ellos no van a llevar al medio de comunicación, ese es nuestro trabajo, pero ellos tienen que ponerlo fácil y lo están haciendo. Ana Pedrero, última en intervenir, pero desde luego igual de importante su opinión que la de todos los demás, por supuesto. Quería un poco, en parte también lo queremos fácil, porque han intervenido todos los anteriores, ¿no? Tu percepción, un poco, al pie de la calle, diriges un blog, estás
constantemente en las redes sociales, una aficionada contrastada. ¿Cuál es tu percepción de todo esto? ¿Se está quizá dibujando un panorama excesivamente idílico para la imagen que existe fuera de la fiesta de los toros o de la tauromaquia concretamente? Buenas tardes. Lo primero, bueno, yo he hecho, me he metido un poquito al tema de la mesa y voy a leer así una intervención desde esa perspectiva que tú dices, como aficionada al pie de la calle y bloguera, pero también desde periodista profesional que ha dirigido medios, quiero decir, como para hacer un dentro y fuera, pero una especie, porque yo creo que para mirar al futuro tenemos también que ser conscientes un poquito de lo que tenemos ahora mismo, de cómo está la profesión y sobre todo de que creo, y en eso estoy de acuerdo con todos, que estamos en un momento, si realmente las buenas intenciones del mercado, como decía antes Juan Ramón, que llevamos 30 años queriendo escuchar eso, si realmente las intenciones de este plan que has puesto Fernando Benzo de aquí se cumpliesen, estaríamos en un momento genial para poder acometer esa revolución, para salir un poco de esa endogamia de la que hablaba antes también bonito. Entonces vamos a ver, contar una tarde de todos y sobre todo tener en mente que vamos a hablar de todos para los que saben y para los que no saben, o sea, intentar abrir lo que son las puertas de la tauromaquia, ¿no? Yo creo que esa es la obligación del periodista, del cronista o del aficionado, que nunca ganas objetivos, porque la objetividad yo creo que no puede existir, ¿no?, a la hora de valorar lo que es un arte, ¿no?, lo que es una sensibilidad, pero sí existe, por un lado, la profesionalidad y la honestidad y la obligación de narrar de la manera más fiel posible lo que hemos visto en la plaza, ¿no? El periodismo taurino en el siglo XXI pasa obligatoriamente, lo decía ahora mismo Ana Riveras, por las redes sociales, por la inmediatez que está ofreciendo Internet, que hace ya más de 15 años revolucionó la forma de contar los toros con la aparición del primer portal taurino, el que formamos efectivamente, yo que acabaste también, hasta llegar a básicamente eso de decir, ¿no? Lo que pasa que entonces, es cierto, te acordarás, era un simple rol de noticias, donde todos teníamos las claves, el acceso, con lo cual, ¿qué pasaba? Que ahí no habíamos criterios selectivos para ofrecer la información taurina. Sí ofrecíamos la inmediatez, pero si solapaban noticias, pues no tenía concierto. Es decir, que tú acababas de subir una noticia de estas a través de Información Nacional y venía cualquier otro colaborador de otro punto de España y subíamos con poquita relevancia. Eso evidentemente eran los primeros pasos en la red y las cosas han cambiado mucho, ¿no? El papel está claro que ofrece mayores posibilidades literarias, daban los blogs personales, daban las columnas de opinión y también de desarrollo de la crónica o del género periodístico, pero lo cierto es que va dando paso pues, a la pantalla de los dispositivos móviles, como hemos visto y lo decíamos ahora mismo en la misma charla de Benzo, donde Ponce ha sido cogido y estábamos todos intentando acceder al tema, ¿no? En Internet las crónicas, el género periodístico lógicamente tiene que ser un pilorazo previo y conciso. En ese sentido es muy difícil competir desde una revista de papel con la información diaria de cualquier portal taurino, que además es gratuita y funciona muchas veces como propia agencia de noticias para el resto de medios, ¿no? De ahí que revistas taurinas conocidas por todos como Aplausos o Sexto los Seis, pues quieran dar ya una edición digital y estén presentes en la red. Y si es difícil para revistas especializadas, yo me imagino, y lo conozco desde dentro, que también es mucho más difícil para un diario que tenga su pequeña sección de toros que tiene que esperar a la edición impresa del día siguiente, ¿no? Lo que pasa es que es un soporte muy válido para otro tipo de medios, como puede ser la revista trimestral de la Tauromaquia, que la mayoría conoceréis, que evidentemente pues, tiene una edición muy cuidada, una maquetación de los contenidos que tampoco tendrían cabida como tales en Internet con esa presentación, ¿no? Yo creo que cada una tiene, y que tampoco compite con información diaria. Tenemos aquí a Juan Ramón Romero, ¿no? La radio siempre ha ofrecido esa inmediatez y eso lo demuestra desde muchísimos años que la República Unida de la Suerte, yo creo que pasa por ser probablemente uno de los programas más escuchados que tenemos en España. Aunque sin ese soporte visual que ahora mismo ofrecen los medios digitales, ¿no? Entonces, por ello también las principales cadenas de radio han ido incorporando también a la red sus páginas digitales con imágenes y ese soporte audiovisual. La inmediatez y esta honestidad, esta forma de contar los toros en el siglo XXI, está claro que deben pasar por unos conocimientos previos que no se adquieren en la universidad, sino que son fruto de la observación y de la afición, pero también unos conocimientos técnicos y una manera de dirigir esa comunicación que sí se accede a través de los autos, ¿no? Y ahora, por desgracia, con la crisis en la que vive todo el periodismo, no solo el taurismo, pues a veces estamos echando falta a un personal cualificado sustituido pues, por becarios, por aficionados que también lo apuntaba Juan Ramón, que por el mero ego de verse con una firma estampada, bueno, pues les
periodísticas y sobre todo disciernen lo que es una opinión de lo que es una información. La propia idiosincrasia del mundo del toro se ve y se pone de manifiesto todos los días en las redes sociales con una afición dividida y muy polar entre periodistas y periodistas, términos que a mí personalmente me horrorizan, ¿no? Que no comparto en absoluto, porque yo creo que estaréis de acuerdo, ¿no? Pero mejor aficionados a que la todo tipo de ganadería, todo tipo de toreros y de toreros en la cabeza, ¿no? Pero eso también determina mucho algunos contenidos y ha propiciado la proliferación de numerosos blogs que a veces cubren más las expectativas de los aficionados que las propias páginas oficiales, ¿no? O sea, las oficiales de comida, con las que trabajan muchísimos compañeros y amigos a los que respeto y admiro. Pero no olvidemos que el mundo del toro es endogámico, es un sector muy reducido y la publicidad es escasa y está muy localizada además dentro del propio sector. Yo imagino que Juan Ramón a veces chivitas, y a mí lo conoce desde dentro de otro portal, tú también lo conoces y yo también, ¿no? Y esa publicidad a veces de cierta manera secuestra, así decirlo, ¿no? Los contenidos en función de los intereses de quien se publicita, se crea una pescadilla que se mueve la cola, porque sin esa publicidad los medios tampoco podrían subsistir y no es tan fácil darle solución a esto, ¿no? Yo os lo dejo así como apuntes. Las redes sociales, especialmente Twitter, se han convertido en un instrumento potentísimo de comunicación, ya no solo de los profesionales, sino de los aficionados y de los profesionales del toreo, ¿no? Han abierto las puertas a las figuras del toreo, a los aficionados de pie, aunque algunos tampoco son capaces de utilizarlas con el debido respeto. Yo hay veces en Twitter, sinceramente, me horrorizo, lo he criticado muchas veces, no hay un desahogo a veces para dirigirse a las figuras del toreo y a los profesionales, aunque no sean figuras, aunque sean toreros modestos, complicadores, que son profesionales a los que yo creo que sí le puedes entrar a lo mejor en una discusión un tanto subjetiva, ¿no? Desde luego enseñarle a un picador profesional cómodamente desde un nadie se tiene que picar, bueno, me parece un poco así. Pero también la figura del apoderado queda un poco reservada para los despachos con la aparición de sus responsables de comunicación de los toreros, ¿no? Que son los representantes del marketing y de vender una imagen determinada más allá de la prensa. Y quien no está en internet ahora mismo no existe. Esta polaridad del aficionado, estos enfrentamientos no son tan malas por la libertad que ofrece internet que juega a nuestro favor. La pluralidad de opiniones y las páginas bien informativas o bien personales no son más que un reflejo del propio sector, donde cada cual es libre de expresar sus opiniones y lo cuenta como lo vive, ¿no? Yo creo que como ocurre en los tenidos, pues una misma tarde puede ser contada de formas distintas y probablemente cada una de ellas pues ya hace unos conocimientos, una sensibilidad o al menos una honestidad respecto a lo que uno ha visto y ha sentido. Lo que sí que es curioso es que cada uno queda la elección de los contenidos que quiere leer o también selecciona. Y luego, bueno, pues ese milagro de internet de cómo desde la soledad de un salón, desde la soledad de un tenido, como más explicable, con el teléfono móvil, de repente accedes a miles de lectores y a miles de opiniones distintas, ¿no? Eso será el típico milagro de internet. Para ir más o menos terminando, la crisis económica ha dado al traste con proyectos y ha propiciado también que profesionales se vean impotentes para sostener sus medios o que tengan que abandonar la profesión por el pago, ¿no? Con horarios no pactados, sabiendo además de algunas empresas que tienen miles de periodistas en la calle dispuestas a ocupar la vacante que deja otro, ¿no? Sé que no es el tema de la mesa, pero lo saco adelante porque es un problema que creo que se ha tenido en cuenta. Y lo es porque la fiesta necesita, además de divulgación, una defensa y una didáctica, ¿no? Esto solo puede quedar en manos de que de verdad la conoce y conoce sus entresijos desde diversos ámbitos, no solo periodísticos, sino que también jurídicos. La fiesta necesita una defensa, pues estamos permitiendo que se ataque sistemáticamente desde medios, desde opiniones, y nunca hay a lo mejor una querella ya firme, ¿no? contra personas que vierten determinadas afirmaciones. Creo que eso es una laguna que tiene la fiesta muy importante. Necesita también desmontar las mentiras, ¿no? Y falacias que alimentan los propios medios de comunicación no taurinos. Hay aportaciones personales de blogueros muy interesantes, como el profesor de la Universidad de Extremadura, Juan Medina, que aporta unos datos económicos que son realmente muy útiles para los periodistas para explicar la situación de la tauromaquia y lo que aporta y lo presta a las arcas del Estado. Orgullo porque se están aficionados así, también a mí como periodista me da mucha pena, ¿no? porque el sector, creo que las administraciones, los empresarios o los profesionales que disponen de medios deberían abordar un proyecto de esta envergadura con profesionales libres no secuestrados por la comunidad y deberían apostar por un periodismo que va más allá de una crónica y que desmonte ante la sociedad las mentiras y mentiras en torno a la fiesta de los toros. Hoy lo políticamente correcto, lo hemos escuchado muchísimas veces, es estar en contra, es estar en contra, pero lo cierto es que somos fruto de una cultura milenaria y riquísima que no sabemos vender y
compromiso en la televisión pública en la que pagamos todos, o sea, es decir, profesionales, aficionados y demás. Bueno, a mí me indica que los taurinos no somos ciudadanos de segunda y en los últimos años la responsabilidad reducida a una corrida anual, aunque en los informativos hay una mayor presencia muy puntualista que se llama la Semana Santa. Por terminar, el plan del Tauro y la nueva ley creo que favorece una nueva forma de hacerlo y de contarlo, queda mucho por contar y por hacer, y ese es el reto, que la gente aficionada o no llegue a conocer la tauromaquia sin complejos, sin mitos y sin egocentrismos, con generosidad, como decía Juan Ramón, que deje de ser un reducto para profesionales y aficionados y logremos vender los toros como parte de nuestra actualidad y nuestra forma de entender la vida. Pero para vernos o para escucharnos no hace falta saber sino sentir, así que si pedimos integridad para la fiesta de los toros, pidámosla también para el periodismo taurino y para la forma de contarlos y venderlos y a nuestro compromiso, como decía Mónica, a nuestros gestos personales. No tengamos ningún problema en decir en voz alta, soy periodista, soy taurina y como lo sé o como lo aprendí o como lo siento, pues compañeros de desacierto, pero con honestidad. Ana, un discurso yo creo que bastante fehaciente a la realidad, en mi opinión, con puntos de debate lógicos, como todo, y yo creo que eso además enriquece. Siempre hace una cosa, no sé si está de acuerdo en una cosa. Estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho, pero me quedo con dos cuestiones que me gustaría que nos matizaras. Por un lado, tengo la impresión, luego quiero tener tu opinión, Juan Ramón, al respecto. Algo está fallando cuando yo creo que posiblemente alguien se puede escandalizar, pero es verdad. Creo que estamos, la generación actual es la mejor generación de periodistas taurinos y taurinas de la historia. La mejor generación, en mi opinión. Me explico. Hasta hace no mucho tiempo, posiblemente hasta la aparición de ese primer proyecto en internet que tuvimos nosotros, la información que había de los toros no nos vamos a enterar. Era la crónica y poco más. O sea, la crónica y poco más. ¿Por qué? Porque posiblemente a los propios profesionales era lo único que les interesa. Que se contaran sus triunfos. Pero sin embargo, a raíz de la aparición de los portales de internet se ha generado un caldo de cultivo que antes no existía y que el deporte lo ha tenido todo. Me explico. Ahora se conocen contrataciones prácticamente al instante. Ahora se conocen cifras. Cambios de apoderamiento, prácticamente según está viendo una ruptura ya está colgado en la web lo que ha pasado. Los carteles de las ferias más importantes del mundo se conocen ipso facto. Se trabaja mucho en ganadería, se hacen reportajes en ganadería, se conocen. O sea, quiere decir que hay un campo de cultivo, hay muchos profesionales detrás que están trabajando por la fiesta. Ahí hay un regionador, se conocen las cuadras de los regionadores, te quiere decir que hay un campo de cultivo muy importante que el fútbol siempre lo ha tenido. El fútbol siempre, días antes siempre ha vendido muy bien la mercancía, ¿no? Ha vendido, aunque el partido fuera muy malo, pero siempre era el partido del siglo. Aquí en los toros no. Aquí en los toros ha sido a raíz de la aparición de los portales de internet y demás cuando hay un campo de cultivo. Sin embargo, toda esa generación de periodistas, además es una generación bastante respetuosa. Diga la gente lo que diga, creo que en general el periodismo también actual es bastante, en general, siempre hay decisiones muy respetuosas a los profesionales, muy respetuosas a la fiesta, con el discurso, ¿no? Pero sin embargo se están encontrando con lo que está diciendo, que son periodistas de autoconsumo. Es muy difícil, o sea, los medios generalistas son muy pocos los que apuestan de verdad por el periodismo taurino en relación a otro tipo de deportes, ¿no? Quizá digo también en eso somos en parte culpables también los periodistas en algún caso que no hemos sabido quizá vender, es un término que no me gusta, pero quizá hay que utilizarlo. O sea, explicar que esta es una fiesta, eso, muy de verdad, que aquí no hay guión previo, que aquí se muere sin mentira, que los triunfos, o sea, que los toreros son los últimos románticos. Hemos tenido culpa de eso también en relación a compañeros de baloncesto, de fútbol, o de otras secciones que han vendido mediocridades como si fueran la octava. Hombre, yo creo que tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero fíjate, me parece más bien fruto en general de lo que ha sido la evolución de la sociedad y sobre todo de una cosa que ha explicado antes Mónica. No solo los periodistas, yo creo que en general todos los aficionados hemos tenido la impresión de que la fiesta se ha limitado sola.
mientras, por ejemplo, deportes que hace 50 o 80 años no tenían una trascendencia mínima como era el fútbol, que ahora es, bueno, yo siempre digo que probablemente Manolete era el Messi que conocemos ahora para la sociedad española, ¿no? Culpa a los periodistas, ¿no? Yo creo que la culpa ha sido que hemos dejado, por un lado, que los medios generalistas no hemos sabido vender estamos hablando de aficionados. Esto hay que darle importancia porque, bueno, siempre se habla de toros, pero a mí me encantaría que estuviésemos hablando para no aficionados, es decir, para gente a la que hoy podría salir convencida de que estamos haciendo algo que merece la pena, de que los toros son un valor cultural importantísimo que tenemos en este país, ¿no? Eso por un lado, pero por otro yo creo que también la evolución social, más que no saberla vender, no hemos sabido defenderla. A los toros se les ha atacado desde muchísimos frentes, incluso desde los propios medios de comunicación. En programas de máxima audiencia se ha denostado a la fiesta de los profesionales. No ha habido una respuesta contundente del sector, con querellas criminales. En un periódico, cuando un profesional de toreo tiene una jornada, no se puede admitir que en los foros un tío le diga, te mueras, así. O sea, no. Es que a los tíos hay que perseguirlos. No lo hemos hecho. Hemos tenido una inmovilidad absoluta, pero no son los profesionales, todo el sector. O sea, los profesionales de la comunicación tenemos nuestra parte de culpa, pero los profesionales del sector, o sea, del toreo, incluso, no sé, los aficionados, no hemos reaccionado. Por lo cual, ¿qué pasa? Cuando has callado el conflicto de la prohibición, que fue realmente el detonante de que se empezase a mover, es que yo recuerdo, dices tú, niño, y es cierto que ahora mismo en internet se puede al minuto. Yo recuerdo 3 días antes de la prohibición de Barcelona, un empresario importantísimo de este país a mí me decía que nos iban a prohibir. Yo decía, si es que están ya prohibidos, y te decía que eso era imposible, porque nos miramos en lo mismo. Y eso ha sido un error, pero no solo de la prensa, de todos, o sea, profesionales, aficionados y prensa. Bueno, ahora sí que quiero, como ese Miura que sale a la maestranza, que diagnostiques un poco lo que estamos diciendo. Y otra cosa también te quiero preguntar, decían una cosa que me parece importante: no hay respuesta del sector. Quizá lo que falta en la fiesta es una estructura de un responsable. O sea, me explico, hay muchos responsables y no hay ninguno. Yo, por ejemplo, si mañana quiero hablar con un responsable del mundo del baloncesto, sé dónde me tengo que dirigir. A la Federación Española de Baloncesto, y ahí hay un presidente que me va a atender. Si tengo que hablar con un responsable del balonmano, me va a atender, del ajedrez, de cualquier deporte. Aquí no hay un responsable, no hay una cabeza. O sea, y como no hay una cabeza, no hay una estructura que garantice un poco todo lo que antes nos ha expuesto de una forma brillantísima Fernando Benzo. Quizá es lo que falta, y es hacia donde tenemos que ir. Nos tenemos que organizar entre nosotros, o sea, lograr que esto sea una estructura, porque si no el futuro lo tenemos perdido, además, para atacar un poco todo lo que estamos diciendo, que luego quiero entrar en lo de la falacia, las mentiras y demás. Bueno, yo creo que el problema es de una envergadura tal, tiene soluciones. O sea, yo no quiero enviar un mensaje negativo en ningún caso, porque el poderío de lo que hemos creado nosotros es de tal dimensión que por eso tiene una solución. Porque la tauromaquia en sí es algo absolutamente, es un milagro. Si no, salimos del bosque, vivimos inmersos en el bosque que conocemos desde que somos pequeñitos y somos aficionados, y lo vemos desde fuera. El que un toro se vaya detrás de un trapito colorado y que ese hombre sea capaz de crear un arte plástico inigualable, es un auténtico milagro que nosotros vemos como algo normal y cotidiano. Pero si nacemos en Suecia y alguien, al margen de la contaminación que se ha producido socialmente, de que es una salvajada, que la sangre, que es evidente, que chorrea por la piel del toro, les condiciona. Si esa persona no tiene ese condicionante y ve esa magia, eso tiene tal poder y tal autenticidad que tenemos esa base para mejorarlo, para potenciarlo y para evitar lo que estamos asistiendo, y es una desestructuración total, ¿no? ¿Qué ha pasado desde mi punto de vista? Que no nos hemos adaptado a la evolución social, que el toreo ha estado en un mundo endogámico, cerrado,
iba bien hasta hace 2 décadas y que en un plazo muy corto de tiempo la evolución social ha sido de tal magnitud que la sociedad se ha posicionado a favor o en contra, cuando hace un tiempo no muy lejano había una base de aficionados muy importante, un contexto social muy positivo para el toreo y una base de indiferentes también muy generalizada, con una minoría de antitaurinos que era absolutamente inapreciable. Pero la evolución social ha hecho que haya un posicionamiento de amplios sectores de la población y por tanto tenemos que adaptarnos a esas circunstancias que ha sucedido en muy poco tiempo. Los cambios sociales se producen también de una forma rápida, parece mentira, pero oye, en el plazo de 5 o 6 años se cambió los bloques políticos y de la Unión Soviética y del bloque occidental pasamos a otra cosa radicalmente distinta en muy poco tiempo. Por tanto, los cambios radicales no tardan tanto en producirse y el sector tiene que estar despierto para variar las estructuras y adaptarse a ellas con un sacrificio. Toda crisis, todo cambio necesita un sacrificio, una generosidad del sector. Y por tanto nosotros tenemos que adaptarnos desde muchos aspectos que la tauromaquia tiene obsoletas, y Pentauro y ese análisis científico y riguroso de por dónde va la tauromaquia no puede quedar ahí como algo que ha sucedido maravilloso, sino el sector tiene que trabajar en cuáles son sus debilidades y mejorarlas y solucionarlas con, evidentemente, una dosis muy importante de valor, porque hay que tomar decisiones que no gustan a todo el mundo y que hay un sector taurino que no entiende y que hay que hacer. Y si no lo hacemos, evidentemente vendrá el lobo y nos comerá, porque eso viene de decisiones políticas. Lo mismo que políticamente ahora tenemos ese apoyo del entendimiento de que esto es cultura, pues no se sabe qué va a ocurrir en cierto tiempo. Y el sector tiene que adaptarse antes que vengan las decisiones. ¿Correcto? Por tanto, vamos siempre a contraquerencia. Resulta que cuando se están produciendo esos cambios, incluso en la comunicación de lo que estamos hablando, nosotros permanecemos amparados ahí en la comunicación antigua, en las rencillas personales de periodistas. O sea, gente que critica lo que dice el otro. Y usted, póngase usted a dar su mensaje. Y luego la gente decide cuál es el mensaje que le gusta más. Y punto. Y ya está. Pues no. Aquí somos toreros de toreros, periodistas de periodistas, ganaderos de ganaderos y una lucha endogámica que trasciende la sociedad. Bien. Eso es como una base. Bueno, y mientras tanto la sociedad se va adaptando. Los medios de comunicación en otros ámbitos se van adaptando. Cambian las formas, cambia la comunicación, cambia todo. Nosotros permanecemos inmóviles. Y cuando viene media puntilla, que es que Cataluña dice, aquí se han acabado los toros, y no vuelve los toros ni con la legión, dice uno de sus dirigentes. Eso es muy grave, señores, es muy grave. ¿Y eso qué te está diciendo? Te está diciendo que hay sectores sociales que empiezan a rechazarnos, que nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Bueno, pues ahora, la segmentación de los medios de comunicación, la televisión a la carta, la radio a la carta, internet, etcétera, etcétera, tenemos que visualizar, porque precisamente en ello tenemos un arma muy positiva, pero tenemos que adaptarnos a estos tiempos, porque mientras que los antitaurinos se han organizado a través de internet y han hecho una difusión mundial de falacias y mentiras que han llegado a sociedades vírgenes que no sabían si le estaban contando que realmente a un animal le cortan los testículos, le meten por el ano aguarrás, no sé qué. Un señor que no sabe nada de tauromaquia, ya que ellos son unos salvajes y toman posicionamiento. Nosotros no hemos sabido adaptarnos a tiempo. Hemos reaccionado hace un par de años, hace un par de 3 años. ¿Qué pasa? Vamos a adaptarnos. Y ya rápidamente todo el mundo intenta hacer algo. Pero llevamos 10 años de retraso con respecto a ellos, que son los que han ganado. Bien, pues ahora tenemos en ese retraso una oportunidad. Y es la segmentación de la comunicación, donde la gente va a elegir, quiero ver esto a través de internet, el Smart TV, ¿qué es? Es que tú eliges lo que quieres ver en cada momento a través de internet. Vas a ver una corrida cuando te la ofrezcan, si es por Telecinco o por tal, elegida por ti, ¿no?
por lo que te quieren dar. Ahí tenemos una oportunidad. Y tenemos que ser, todo el conjunto de la tauromaquia, la oportunidad de ver esos cambios en la comunicación y montarnos en ellos. Y no abandonar, por supuesto, Twitter, Facebook, Google, YouTube. Vamos por ese camino. Pero para montarnos en ese camino hay cosas que tenemos que limar y limitar. La palabra limar no se nos olvida. Así que hay cosas que tenemos que modificar. Y esas modificaciones se adaptan a lo que la sociedad está demandando. Y tenemos que hacerlo en bien del futuro. Porque eso también es comunicación. Decir, ¿cuáles son nuestros errores? Aquí nos equivocamos. Aquí gran parte de la gente está diciendo, esto no me gusta. Si fuera de esta manera, a lo mejor ya podría yo verlo, podría entenderlo. Pues hay que estudiar. Por eso, como decía Mónica, estudiar cuáles son los déficits que tenemos cara a la sociedad y modificarlo poquito a poco. Os ponía un ejemplo que os parecía niño, ¿no? O sea, una palabra y utilizar esa palabra. Está reventado. ¿Os parece algo? Yo lo pongo como ejemplo de muchísimos cambios en la mentalidad de las nuevas generaciones que tenemos que ser conscientes de ellos y modificarlos. Por ejemplo, a mí o a mi hermano que utilizamos términos que socialmente a lo mejor, taurinamente resultan grotescos, casi, son necesarios absolutamente, porque nuestra responsabilidad es cara a toda la sociedad, no solamente a nuestro sector, sino a cara al resto de la sociedad, a los que tenemos que ir captando, y si no captando como aficionados, captándolos desde el respeto, que ahora mismo no lo tenemos. Tenemos que captarlos desde el respeto, y luego si lo podemos hacer aficionados, mucho mejor. Y os vuelvo a poner una palabra, nimia, pero que intento transmitiros hasta qué punto tenemos que ser delicados y estudiar cuáles son las reacciones de la sociedad ante nuestra oferta. En las retransmisiones de rejones, si observáis, nadie se mete con los rejones. Se habla de las corridas de toros a pie, precisamente cuando un señor está allí, con todo el respeto al rejoneador que está con nosotros, los rejoneadores no tienen la crítica tan brutal que tienen los toreros a pie. ¿Por qué razón? Porque la sociedad que no está taurina ve al toro como una víctima, cuando antes no lo veía como una víctima. Y en el caso de los rejoneadores, como el caballo huye del toro, la percepción es que sigue siendo el agresor el toro. Mientras que la percepción social del hombre a pie, que si los picadores, que si no sé qué, y todo eso lo tenemos que analizar desde el punto de vista psicológico para emprender soluciones, para dar ofertas, para dar pasitos adelante en ese sentido. ¿Ves al sector o ves al entramado, a todos nosotros preparados para esos cambios que quizás en un momento determinado hay que tomar? Bueno, como yo decía al principio, creo que llegamos tarde, pero tenemos una gran capacidad de reacción. Los toreros, y desde un aficionado, yo entiendo como torero el que siente la tauromaquia, ¿no? Un aficionado para mí es un torero, que es el que vive un ámbito muy singular. Pues los toreros tienen que reaccionar rápido ante lo que les pide el toro. Pues si el toro de la sociedad nos está pidiendo cosas, tenemos que reaccionar antes, adelantarnos, no como siempre llegar tarde, porque estamos en una sociedad de la inmediatez. Y entonces tenemos que adaptarnos inmediatamente. ¿Ya? Lo veo preparado, está despertando. Yo creo que ahora está despertando. Se van a mantener, como en toda la vida, la comodidad de lo cotidiano, de lo tradicional, la comodidad de lo habitual. El ser humano es un animal de hábitos. Entonces tenemos que romper muchos hábitos. Eso cuesta mucho trabajo. Pero ya estamos, creo, empezando a darnos cuenta que hay algunos hábitos que tenemos que modificar. Y estamos en el embrión. ¿Por qué estamos en el embrión? Porque la sociedad nos lo está demandando. Entonces los toreros, como tú decías, se adaptan y tienen que hacer esas acciones. Porque si no las hacemos, no ganamos el futuro. Y entonces yo creo que estamos en el embrión. Ahora, ¿qué se necesita? Valor. Como en el toreo siempre se ha necesitado para todo lo que se ha hecho. Valor. Sin el valor, en el ámbito taurino, no se consigue nada, cero. Y por tanto, tenemos que hacer ese acto de contrición y echar valor para modificar algunas
estas cosas y transmitirlas a la sociedad a través de la comunicación y el marketing. Me ha parecido entenderte algo. Por ejemplo, no sé, mi opinión. Por ejemplo, Un mensaje de vida que había que mandar más que el que se está mandando ahora mismo. Porque cuando decimos, oiga, es que el toro no siempre muere. Es que hay veces que si el toro es muy bueno, al toro se le perdona la vida. Y siempre te contestan. por ejemplo, ¿Cuántos toros hay en un valor. A eso le estamos llevando. Si la sociedad nos está demandando una serie de cambios, ¿dónde, en el ejemplo que acabas de poner, dónde se rompe la pureza del toreo? Si efectivamente no vemos, y ya sé que se me va a tachar del dictite que está diciendo ese tío, que lo sé, me van a llamar caña como me han llamado desde hace mucho tiempo. Pero no me importa porque creo en ello. Tenemos que mandar ese mensaje. ¿Por qué razón se ve el indulto del toro como algo excepcional? Porque hemos estado acostumbrados a que los toros tienen que morir en el ruedo. Y se ha hecho un axioma de, no, el toro nace para morir en el ruedo. Muy bien, pero la evolución social hace que determinados toros se les pueda considerar que gracias a su condición pueden ganarse la vida. Y ese es un argumento que ya tenemos que cambiar. No podemos cambiar, no podemos decir se considera el toro para tener genéticamente un producto que va a dar al siguiente ganadero una práctico, material. No, si estamos hablando de algo espiritual, cultural, pues eso es también cultural. No, mire usted, ese toro no se gana la vida porque genéticamente vaya a ser fantástico y vaya a producir mucha economía a mi ganadero. Se la gana porque este es un espectáculo espiritual y entonces ese toro, desde su condición, se gana la vida. El derecho a vivir, y se lo gana desde su condición, y estaremos mandando un mensaje distinto a la sociedad, pero seguimos mandando el mismo mensaje. Es que vale el toro como semental y por tanto va a producir. No, mire usted, tenemos que cambiar el discurso si queremos adaptarnos al pensamiento moderno. Tenemos que adaptarnos. ¿Qué malo hay en que se le perdone la vida a un toro? Y si se le perdona a 2 en una corrida, ¿qué pasa? Y a 3, ¿por qué razón no? Y entonces tendremos argumentos novedosos para que los propios políticos puedan combatir con su electorado que está en contra. Es que hay grupos políticos que tienen a su electorado que no nos entienden, señores. Salvo uno todos. Que no nos entienden. Y entonces tenemos que ofrecerle a esos otros grupos políticos una alternativa de negociación con su electorado. Porque si no, van a hacer caso de la demanda del electorado, que es lo que les interesa, el voto. Esa es la realidad. Y si no lo vemos así, nos estamos equivocando. Y se pierde pureza en el toreo por estas cosas que estoy diciendo. Se pierde pureza. Se juega un tío menos la vida. Porque un toro se vaya para adentro porque sea muy bueno. O 4 toros. Es que no hay ningún problema. Digo yo, desde mi perspectiva, que es una simple opinión. Ese es un dato, pero podemos dar muchos datos. Y nos podríamos tirar aquí hablando muchísimas horas de cosas que realmente podemos hacer. Dar pasitos, para que se da también una buena voluntad por parte del sector de esa demanda. A la que no podemos cerrar los ojos. Y no podemos cerrar los ojos como el avestruz, porque esa política es equivocada. Viene el toro, te pega la voltereta y te mete hasta aquí. Si tú te cierras a lo que el toro te está pidiendo. Si el toro te está diciendo, ponte aquí y pónmela, y tú no te pones, el toro te mete hasta allí. Y al final es lo que nos va a pasar, que no nos ponemos delante de verdad. Bueno, ahí ha quedado, es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista además, bueno, yo creo que con puntos de debate, incluso para otra mesa redonda, pero sí que es verdad que un mayor planteamiento, Mónica, que es cierto, los que hemos vivido la tramitación de la ILP que ha contado y que ha expuesto Fernando Benzo, sí que es verdad una cosa que ha expuesto Juan Ramón Romero. Aquí hay un representante, Juan Diego, que también ha vivido la tramitación de la ILP y sabe cómo está el asunto por el Congreso. Yo creo que es suficientemente claro. Nos esforzamos en decir que esto no hay que politizarlo, pero hay una cosa que es evidente, salvo un grupo político, que es el Grupo Popular, y además hay que decirlo abiertamente, y no estamos hablando de política ni mucho menos, el resto de la Cámara en el Congreso, hay que decirlo, están en contra de la fiesta. Puede haber un grupo que es UPyD,
que navega, pero ahí están los resultados de la votación de la ILP del 12 de noviembre en el Congreso. Entonces, quizá haya que tomar ejemplo de cosas de estas. Es que creo que ese es un estereotipo, fíjate lo que te digo. Es verdad que las votaciones son datos objetivos y que se sabe cuántos políticos y cuántos grupos parlamentarios han votado cada cosa. Es verdad que hay algunos que siguen disciplina de partido y tienen que votar lo que el partido les obliga a votar. Pero el unir los toros al PP me parece un error. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy aquí en Castellón, pero creo que es un error. Se lo ha dicho Benzo, que es un error. Sí. Claro que es un error, porque ahora mismo están gobernando el PP, pero no sabemos quién va a gobernar dentro de 10 años. Y tenemos que atraernos a todos y separarlos de la política. Eso ha sido muy generoso el discurso de Benzo, ¿eh? Sí, pues ha sido muy generoso con el toreo. Uno de nuestros argumentos potentes es ese. Es el de, señores, esto no va de que los de derechas son taurinos y los de izquierdas no. Estoy totalmente de acuerdo. Y que hay que despolitizar el discurso. Pero también es verdad, Juan Ramón, o yo por lo menos te he entendido en eso. Tú lo que quieres decir es que es verdad que no hay que politizar esto, pero que hay quizá determinado grupo político que su posición actual es la que es. Y que hay que intentar buscar caminos y vínculos que unan a las fuerzas políticas en relación a los demás. Yo no estoy diciendo que los toros sean de derecha, ni mucho menos, al contrario. Si los toros del pueblo, si lo hemos fabricado todos, lo hemos hecho todos, nace de todos, de las clases altas y de las clases más populares. De hecho, hay una transición en el toreo histórica que parte de la corte, que parte del rey y se hace popular a la llegada de Felipe V. O sea, quiero decir, oye, tú lo que quieres decir es que quizá para buscar esos vínculos de unión entre todos los grupos políticos hay que ofertar cosas. Porque cada grupo político tiene unas ideas determinadas y hay un sector. Tiene unas prioridades también. Entonces, mira, ¿qué pasa en Andalucía? Antes de eso, que me ha hecho mucha ilusión que diga lo de Andalucía, porque efectivamente yo represento un medio Canal Sur, en fin, que todos sabéis que en Andalucía gobierna el PSOE. Sin embargo, nunca, jamás ha tenido una duda con la tauromaquia. Es más, yo sé de buena fuente que entienden que la tauromaquia es una industria fundamental para Andalucía, pero desde todos los ámbitos, desde la riqueza cultural hasta la riqueza económica. ¿Y qué pasa? ¿El PSOE qué hace? Pues buscar un poquito ahí la criatura, porque a lo mejor de otros sectores del PSOE, bueno, por ejemplo, Elena Valenciano es antitaurina y lo ha expuesto radicalmente. Sin embargo, Andalucía está ahí, pum, adelante, y crea las escuelas taurinas, el fomento Canal Sur todos los años con los bolleros, con la comunidad, mientras ha habido un duro para poner, se han puesto 3 millones de euros encima de la mesa para los profesionales. ¿Y qué ha pasado ahora con los recuperados? Y eso, muy bien, todo el mundo para la televisión española. ¿Y qué pasa con los años que hemos estado invirtiendo nosotros? Ahora estamos tiesos y no podemos dar una corrida de toros porque no tenemos presupuesto para pagar. ¿Por qué el sector ahora no se acuerda de toda la cantidad de divulgación y promoción que lleva haciendo Canal Sur? Pues ya me entendí. Mira, perder un momentito. Las dos años. Ya no llega a este momento de pasión que yo no conseguí. Ya más ya me cuesta muchísimo, ¿no? Es un poco enlazando con lo que estamos hablando por dos cuestiones, ¿no? Una, hemos hablado de la ILP y me parece justo reconocer que tenemos aquí en la sala al alcalde de Toro y a su teniente alcalde, que fueron la primera localidad de España en declarar a los toros bien de interés cultural. Es decir, en Toro, en la provincia zamorana, se genera ese movimiento. ¿Y sabéis por qué lo digo? No porque es zamorana, sino porque ya que también, por supuesto, y a mucha honra. Bueno, aunque comparto con Juan Ramón ahí un medio corazón andaluz y a mí pues me dejó muy tocada. Pero hay una cuestión que, aunque ya no estamos dentro de la política, sí me parece justo reconocer, ¿no? El movimiento de declaraciones se inicia en Zamora y nada más de reconocer los toros, se adhieren 7 localidades. Esos representantes en Congreso y Senado, socialistas, no apoyan la norma, que están traicionando a sus pequeños alcaldes. Están traicionando a los pequeños alcaldes que siguen luchando en sus pueblos contra viento y marea para tener festejos populares, que ya no pueden organizar una corrida ni una novillada y están intentando mantener como sea un toro de cajón, un festejo, un encierro, y de verdad que a mí en ese sentido no me gusta politizar la fiesta por eso, y de verdad que no tengo ningún interés ni de izquierda ni de derecha. Es más, los he llamado cobardes, canallas,
capullos y de todo. Ni más cosas, ni corrupción. Porque están traicionando a sus propios alcaldes. Y de esos 7 primeros pueblos en decanar en España la tauromaquia, hay pueblos del PP y hay pueblos del PSOE. No quiero llevar esto a más, pero me parece que es que arriba están traicionando a la gente del pueblo, que es un poco lo que decía Juan Ramón. Y creo que eso no es tarea nuestra de la prensa negociar con ellos. Creo que eso es un tema que le corresponde a ellos solucionar. O sea, nosotros, esto sería otro debate, pero hay que adelantarse, hay que ir por delante. A la clase política hay que dejarle, hay que ponerle en bandeja cuáles son sus argumentos, porque ellos tienen una responsabilidad con el electorado. Y en un tema como el taurino están perdidos. Salvo que tomen una determinación, como ha ocurrido ahora, están perdidos, no saben cómo navegar, se pongan ambiguos, asustados. Una clave fundamental, la libertad. Yo he pedido firmas. Soy una de las personas que pidió firmas. Es más, o sea, vivo al lado de una iglesia que cuando había bodas me bajaba las terrazas a los hospitales, me pedía firmas. Muchos no eran ni siquiera taurinos. Y firmaban porque estaban en contra de la prohibición. Firmaban porque estaban en contra de que a los taurinos nos prohibieran ir a los toros. Con lo cual, quiero decir que y entonces, si realmente se cumplen las buenas, los buenos objetivos que yo creo que son buenos, al principio, del tauro, tenemos todo. Y luego tenemos una fuerza social tremenda, en una de las redes sociales. Todos sabéis que en Twitter existe una figura que se llama el trending topic, que para que no lo estéis en las redes, es hacer un tema como tema del día para que siempre se va a participar. Cuando hay un movimiento en el sector taurino, hacemos trending topic lo que nos da la gana. Hicimos Barcelona taurina, hicimos sí a los toros, sí a los niños a los toros, fuerza varilla, etc. En cuanto nos unimos un poquito, fuerza Ponces, ahora mismo, mira, ahora mismo fuerza Ponces en internet como uno de los temas más vistos de internet. Luego la fuerza la tenemos. Quizá falta canalizar todo eso, ¿no? Exactamente, pero también estoy de acuerdo contigo. Hay que organizarlo de alguna manera. Pues estaremos todos de acuerdo, supongo. Es como un gran cajón desastre, ¿no? En la que todos sabemos que hay mucha fuerza, pero nadie sabe muy bien cómo. Y de entrada que lo defina bien a la nosotros están en cultura, pero si no he tenido probablemente un montón de ministerios de educación. Dos temas antes de terminar. Mónica, tu opinión de todo lo que estamos hablando, luego tengo una cosita pendiente para mi amiga Ana. Hombre, solamente, así como un poco de reflexión, lo resumen, ¿no? Desde que pasamos a cultura, Benzo lo ha dicho también en su conferencia, somos una industria cultural más. Eso conlleva deberes, conlleva obligaciones, conlleva derechos. ¿Qué son las industrias culturales? La música, los libros, los medios de comunicación, la arqueología, los museos, las bibliotecas, la decoración de interiores. Todo esto son industrias culturales. ¿Dónde encajamos a la tauromaquia? Pues quizá más cerca de las artes escénicas. La danza, el teatro, la ópera, el circo. Todo eso son artes escénicas que comparten un denominador común y es la copresencia del espectador y del artista en el mismo espacio físico, cosa que al resto de las industrias culturales no les sucede, ¿no? Sin embargo, surge la pregunta de ¿qué tenemos nosotros que ver con el teatro, con la danza, con la ópera? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? A partir de ahí y a partir de esa respuesta es desde donde debe partir ese plan de comunicación que está trabajando y articulando el tauro. La respuesta es que nosotros nos diferenciamos del resto de artes escénicas porque nos fundamentamos en los valores que genera y potencia la tauromaquia y que deben ser la base de nuestras acciones de comunicación a partir de ahora. Esos valores en los que se asienta la fiesta de los toros es el soporte y los argumentos que nos van a valer de cara a diseñar esas acciones comunicativas que prevé el Centauro, ¿no? Porque el plan de comunicación del Centauro tiene un objetivo muy claro, que es fomentar la vigencia, la proyección de la tauromaquia y transmitirlo al conjunto de la sociedad. Pero claro, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿qué tipo de acciones giran en torno a ese plan de comunicación y que se pueden llevar a cabo por profesionales y por expertos? Evidentemente hacen falta técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, hace falta una encuesta sectorial, hacen falta saber las opiniones de los representantes importantes de la sociedad civil, de los directores de medios de comunicación,
las debilidades y las fortalezas que esa gente ajena al sector ve respecto a la tauromaquia. Hace falta conocer en profundidad los canales de comunicación que está utilizando actualmente el sector, los flujos de transferencia de ideas que van de unos a otros. Hace falta elaborar un informe con recomendaciones de acciones a poner en marcha fundamentadas en la investigación previa y en el diagnóstico. O sea, el plan de comunicación es una cosa muy complicada y que tiene que estar ejecutado y llevar a cabo por profesionales. No me vale que... yo no quiero decir nombres porque ni siquiera sé quién está formando parte de esto, ¿no? No tengo ni idea, pero me parece que debería estar articulado desde y por la investigación. Yo no sé si saben ustedes o sabéis que a principios de la temporada pasada, en octubre más o menos, desde la Universidad Española se creó una red de investigación en tauromaquia que se llama Rutarí, que incorpora a todas las universidades que tienen gente trabajando en investigación temas de tauromaquia y que nos juntamos articulando esta red decidiendo trabajar la investigación en tauromaquia en la misma dirección. Bueno, de Rutarí ya sale un proyecto piloto muy al hilo de lo que cuenta Kentauro, muy al hilo de las articulaciones y de los argumentos que ha dado Benzo. Ya estamos trabajando separados otra vez. ¿Vale? O sea, ni ellos cuentan con nosotros ni nosotros sabemos qué están haciendo ellos. Es la Universidad Española, es una red de investigación en tauromaquia que está poniendo en práctica ya su primer proyecto piloto financiado, uno por la empresa de Valencia, por Simón Casas, y dos por la Diputación de Valencia, que paga los costes de los cuestionarios y de las entrevistas que, en base al diagnóstico del sector de la tauromaquia en la sociedad valenciana, pagan ellos los costes para que podamos hacer un proyecto piloto de lo que ellos quieren hacer a nivel nacional. Digo ellos porque trabajo ahí en primera posición, puedo decir ellos. Vale. Claro, si yo me digo la misma manera. Si nos da la aprobación. Se ha ido Fernando, entonces nos lo ha dejado ahí. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que se trata de unir fuerzas. Te quiero hacer una pregunta que se me iba a trasladar ahora porque quiero la opinión de las dos respecto a una reflexión. Hemos dicho en este tiempo de coloquio oye, los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a la imagen, en proyectar la imagen de los toreros a la sociedad, ¿no? Matadores de toros, como bien ha comentado Ana, que han posado en revistas de moda, una y mil entrevistas en programas de actualidad. Recientemente, creo que fue la semana pasada o la otra, ha habido dos matadores de toros en un programa de máxima audiencia de una de las televisiones públicas, privadas, José María Manzanares y Carlos Díaz del Cordobés, en fin. Ahora, quizá voy a meter el dedo en el ojo, pero sí que quiero vuestra opinión. ¿Podemos estar hablando en ese caso de proyección de la tauromaquia o de un aprovechamiento de medios que nada tienen o que están posicionados, no en contra, pero que son bastante críticos o bastante conviven al margen de la propia realidad de la fiesta? Se están aprovechando de la fuerza de esos toreros para ganar audiencia. O sea, quizás estamos viendo nosotros desde dentro que la imagen de esos toreros está siendo buena para todo el conjunto, pero luego, en realidad, lo que se hace en esos programas es hablar absolutamente de todo, menos de todos, ¿no? No quiero decir que si va a Manzanares al hormiguero tenga que hacer una entrevista también, es lógico. Pero me pregunto, ¿no hay algo de manipulación o de aprovechar la fuerza de esos Vamos a ver, esto no es gratis. O sea, el que Manzanares vaya al hormiguero y al día siguiente vaya el Cordobés al hormiguero, todo lleva una lógica empresarial absoluta. Los toros no están bien representados en los medios de comunicación generalistas porque nunca hemos pagado los espacios en los que teníamos que estar representados. ¿A cuántos de ustedes les gustaba la Fórmula 1 hace 10 años? A nadie. ¿Cuántos conocían ¿cómo se llama? Hamilton hace 10 años? Nadie. ¿Y cuántos conocían a Ponce hace 10 años? Al contrario, me decía, discúlpame, me decía un día José Luis Lozano, que es un genio de esto. Me decía José Luis Lozano, al contrario. Dice, la Fórmula 1 la gente ponía la tele y la gente no la veía, porque lo único que veía la Fórmula 1 era y
se ha dado un giro radical a eso y se ha conseguido que la Fórmula 1 sea uno de los deportes más vistos en nuestro país, junto con las motos. Señores, eso se paga. Es que esto no es gratis. Vale, también llega a posteriori. Pero ahí volvemos a lo que decíamos que es que hay que invertir. Es que esto no es gratis, como dice Benzo. Ahí volvemos a la falta de respeto incluso desde el propio sector. Es decir, el año pasado Talavante invierte una gran cantidad de dinero en hacer una campaña de publicidad en televisión que no se ha hecho jamás. Hace un spot publicitario para anunciar una corrida de toros. Y le critican. ¿Quién? No, me llamas que en Twitter, porque además Todo. vamos a la falta de respeto del sector. Es decir, se critica que Talavante haga un spot publicitario porque la gente se olvida del dinero que ha invertido y del bien que ha hecho y critican que la tarde aquella no saliera por desgracia como tuvo que salir. Ahora luego se olvidan que también salió con la puerta grande en Madrid. Pero criticaron muchísimo. Muchos spots, mira lo que hacemos. Pero vamos a ver, ¿quién dice Pero no, esta pero cosa? me voy en ese todo, pero voy a pues vuelvo a lo Los mismo. 4 tuiteros que se ponen un seudónimo y a los que hacemos caso todo el día, no entiendo. Talavante insulta a un toro en televisión y nos metemos en discutir si el toro da indulto o no. Señores, que el toro da igual que sea indulto o no, que en una televisión que están criticando, que tenemos a los antitaurinos, se está salvando la vida de un toro, estamos yendo más allá, estamos llegando, o sea, imitando un poco la sangre. Yo creo que es bueno para la fiesta. No, creo que tendría que haberse empezado 4 toros. Porque el público al que se estaba llegando eran no solo aficionados, es decir, todo eso es bueno para la fiesta. Volvemos a lo mismo respecto a Twitter. ¿Por qué de repente hay matadores de toros como Miguel Ángel Pera que dicen me quito de Twitter? ¿Pero por qué te quitas? No aguanto más a esta banda. Normal, todo. O Juan Medina, que están yendo de Twitter. No, señores, no se vayan de Twitter. Aprendan a lidiar con los que les insultan, que además muchas veces son los propios taurinos los que les critican. Tenemos que empezar a olvidar lo que decía Ana del torista. Olvidémonos de eso, señores. Defendamos la tauromaquia. Dentro de que te guste más o menos un torero, dentro de que te guste más una ganadería o menos. Pero si todos nosotros no lo apoyamos, nos vamos a la boca. Pero vamos a ver, al hilo de eso, los medios de comunicación son empresas. Empresas dentro de un sistema capitalista de búsqueda del máximo beneficio. Antena 3 no va a ceder un espacio taurino gratis jamás. Ni Telecinco, ni cualquier emisora o canal de radio, de televisión o de prensa que sea privada. Esos espacios hay que comprarlos. Y hay que acostumbrar al sector a reinvertir, en cierto modo, parte de la riqueza que genera en la compra de esos espacios. Sí, por eso estoy de acuerdo. Que jamás lo hemos hecho. Que en programas como El Hormiguero vayan toreros y no hablen tanto de toros, a mí personalmente no me preocupa, creo que eso está bueno, porque claro, ¿cómo? al revés, Eso es bueno. Claro, el mundo está viciado, porque el torero es un asesino, pues mostrémosle que el torero no es un asesino. Es un hombre, una persona normal. Entonces, hablemosle de otras cosas para que la gente les conozca, que tenga cercanía. Yo creo que eso es la normalidad. De normalizar. Entonces, creo que se deberían hacer 20 anuncios, 20 spots tipo Talavante. Y todos deberían hacer sus spots. Creo que habría que y pagar. Pero para eso estaremos de acuerdo en una cosa. Necesitamos una estructura. Juan Ramón. Alguien tiene que trabajar lo que ha dicho Mónica y lo que ha dicho Ana. Una estructura. Claro, sin duda, porque hay que canalizar todos esos conocimientos. Efectivamente. ¿Por qué no hay programas taurinos en las televisiones privadas? Porque no se genera publicidad. Porque las marcas huyen de la tauromaquia. Así de claro. Y como no hay anuncios que sufraguen esos espacios, las privadas que se juegan su dinero dicen no, a mí por ahí no me toques. Efectivamente. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad se moviliza contra las empresas que ponen dinero en el toreo. Y el toreo no hemos sabido ser capaces de forzar a esas grandes marcas que inviertan en esto. O sea, no hemos contrarrestado esa fuerza que comentaba antes Ana, tendremos que ser capaz de movilizar al contrario. Claro, la única manera de romper esa dinámica es, volviendo al principio, a tratar de cambiar el discurso para que las marcas tengan también una opción de poder contrarrestar ese trabajo que hacemos los taurinos. Y segundo, para arrancar la maquinaria, ¿dónde está? En el propio sector. Lo que hizo Talavante rompe la inercia imposible de arrancar la maquinaria
con una inversión del sector, con dinero del sector, que arranque esa maquinaria para que otras empresas comiencen a intentar invertir en toros sin que reciban 50.000 correos electrónicos. Por ejemplo, os voy a contar algo que yo sé personalmente. Cuando se hizo el nuevo reglamento taurino andaluz, que ha sido un poco espejo de muchos otros reglamentos, el trabajo en José Antonio Soriano, tuvo que el hombre diariamente recibía entre 2.000 y 2.500 correos electrónicos de los antitaurinos. Y recibir... Hace 10 años estamos hablando. Sí. Recibir 2.000 o 2.500 correos electrónicos contrarios, con insultos, dirigiéndose a sus jefes, para un político, eso tiene un coste, y no había ninguna contrarrestación por parte del sector. Luego, tenemos que analizar realmente lo que ocurre sin miedo, porque aquí lo que lleva al torero a la tragedia es el miedo, tragedia profesional, evidentemente. Y comparándolo con lo que nosotros sentimos, que es el torero, el miedo a dar pasos adelante es lo que nos tiene inmovilizados, insisto. Y en ese sentido es una pescadilla. Yo le iba a preguntar al señor Benzo, él me lo aclaró antes de preguntarle. Bien, y todo esto que es una maravilla, todo esto que usted ha puesto aquí, que me dan ganas de ponerle de aquí a aplaudirle y darle 2 besos en el hombro. Sí, sacar los hombros. ¿Cómo se consigue sufragar? Y él me ha dicho, coste cero, porque no tenemos un duro. Y ahora ¿qué? El sector ahora mismo tiene que hacer el ejercicio de generosidad de poner un poquito de lo que genera para arrancar todo eso. Y después, cuando el sector ponga algo y se vea una iniciativa clara de que de verdad quieren apostar por eso, y no seguir los reinos de taifa, no, este es mi bolsillo, yo de aquí no soy un duro, no, esto me lo gano yo porque me juego la vida y tal, que lleva razón, se juega la vida. Oye, el empresario, yo me juego mi dinero, vale, deje usted, por ejemplo, ¿por qué no a un pool que pueda generarse y que esté controlado, y esté controlado por personas muy responsables? €1 por lo que... Para que no haya la suspicacia de que se lo están llevando. El sector que tiene una iniciativa dice, eso es porque se lo está llevando. ¿Y usted? Eso es controlable. El sector tiene que generar recursos para romper toda esta inercia negativa, romperla y empezar a caminar la maquinaria. Y cuando la administración vea que la maquinaria empieza a andar, ya verás cómo vienen los recursos, ya verás cómo poquito a poco van entrando. Y vuelvo a insistir, a través de Canal Sur se han invertido en los toros 3 millones de euros en retransmisiones taurinas, y hay 2 millones de euros en 10 años invertidos en las escuelas taurinas, directamente, por la administración. Y estas cosas se tienen que saber, porque tiene una repercusión social. Entonces, si el sector ahora mismo está inmovilista en el sentido de la generosidad, ya es hora de que el último duro se lo suelte para lo que le ha dado de comer, que es el torero. A todo el sector, me refiero a todos. Los periodistas, el otro, el de la moto, todo el mundo. Porque aquí nadie da su primer pasito. Nadie lo da. Entonces, tenemos que empezar a dar pasitos. Ana, un apunte y... Sí, súper breve. Más que nada, vamos al tema este de que el sector tenía que ser el sector habíamos hecho, yo hice referencia desde el principio, ¿no? Pero también hay una cosa, y esto lo digo en defensa también del sector, que esto no pasa por alto. Razón tiene Mónica y sobre todo Juan Ramón, que lo conocen perfectamente, que un coste en una cadena tiene un precio, ¿de acuerdo? O sea, una inclusión tiene un precio, pero no se puede pasar por alto que las 2 corridas que han transmitido el ente público han sido renunciando a los derechos de imagen, los profesionales del torero, cuando resulta que piden todo eso a un futbolista a ver qué participa en la ley. Entonces, en ese sentido, de verdad, una lanza, porque el sector está cambiando pasos y los profesionales renuncian a sus honorarios que piden el último partido. Por supuesto. Y eso ha sido, perdona que te diga, Ana, 2 hechos puntuales. Pero de lo que yo sé... No, pero que te quiero decir... Pero Ana, tengo que decírtelo, me parece muy alabable, me parece fantástico. Ojalá todos quisiesen... No, claro que no, por eso lo digo. Pero no nos lo diga a nosotros, porque nosotros, el esfuerzo económico que se ha hecho, al menos en Canal Sur, que es lo que yo conozco, es increíble. Juan Ramón, si no me entiendes, yo lo
Y cuando hablábamos un poquito de las artes escénicas, me gustó muchísimo una frase, porque a mí me decía Vargas Llosa que él, para él los toros eran un arte que a lo que más se aproximaba era a una representación teatral, a una arte escénica, y dice, pero es la única que yo conozco en la que el actor se está jugando la vida. Así que yo, desde ese respeto y admiración a quien se pone delante, sea modesto esa figura, seguiré contando los toros y no me van a callar. Por supuesto. Todos. Otro para, patita para adelante. Bueno, la jornada la va a clausurar, como no podía ser de otra forma, don José Rodríguez San Pastor, secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo. Antes de nada, me pide un favor Ana Perales. Se tiene que ir a trabajar. Es lo que tiene que hoy su jefe, permítame que te lo diga así, Julián López del Juli, haya cortado 3 orejas en Valencia. No, los tres matadores no han sido por la cuenta rápida. Ponce lamentablemente con jornada, pero bueno, las orejas... Ponce tiene clausura 25 centímetros de jornada. 25 centímetros. Julia cortó 2 orejas y Luque, que tomaba la alternativa, también 2 orejas. Discúlpeme, yo me doy un mensaje, se me escapa hacer. Gracias a todos. Ahora que es un placer. Muchísimas gracias. Aprovechando el sitio de Ana para no molestar más y no hacerlo más largo, yo simplemente quiero, no me voy a extender sobre la conferencia de Fernando Benzo, entre otras cosas, porque yo creo que todos estamos de acuerdo, y él así además lo ha expuesto, que ha sido un trabajo importantísimo para el sector y para el futuro, que esperamos que tenga una realidad. Y sobre esta mesa, pues yo debo decir que pocas veces creo que habremos asistido a una mesa con unos profesionales que han puesto de manifiesto tan claramente los problemas, necesidades y futuro de un determinado sector, el sector de la comunicación en el mundo de la tauromaquia. Yo creo que está muy claro que el mundo ha cambiado. Antes los cambios se producían cada 2 generaciones, cada 3 generaciones. Ahora, cada 10 años, cada 5 años, esto se nos revoluciona por todos los sitios. Mis hijos, que ahora tienen 12 años, cuando tengan 20, o sea, evidentemente su mundo habrá cambiado mucho más que entre mi padre y yo, seguro. O sea, eso es así. Y entonces yo creo que sería negarse a la realidad el que no nos demos cuenta que también el mundo de la comunicación y el mundo de los toros y la unión de ambos tienen que adaptarse a esos cambios, con análisis, con estudios, con seriedad, sin hacer tonterías, por así decirlo, pero probablemente también con algún error, porque nadie en la vida sabe y acierta desde el principio. Pero yo creo que lo que es importante es que nos demos cuenta, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí en diferentes modalidades, que si no somos capaces de adaptar nuestra tauromaquia, nuestra fiesta de los toros, a las nuevas generaciones, pues llegará un momento que esto tendrá un interés muy reducido. Y como hay que reconocer que también es una fiesta económicamente cara de sostener, porque las dehesas no son fáciles de sostener, los toros no son fáciles de mantener, uno no se juega la vida por nada, y por lo tanto es complicado. Pues si no somos capaces de adaptarnos, esto se caerá por su propia esencia, con lo cual yo creo que hay que cambiar. Por último, sí me gustaría hacer una pequeña precisión. Yo creo que la fiesta de los toros no es de los políticos, digo yo. Yo creo que la fiesta de los toros es del pueblo. Y yo creo que precisamente la fiesta de los toros ha resurgido en un determinado momento como reacción, también como una reacción popular. Y yo creo que el momento ideal será cuando los que intervenimos en el gobierno de distintas maneras nos ocupemos de los toros, no desde el punto de vista más, llamémoslo así, político ideologizado, sino por una gestión. Una gestión remando todos a favor, evidentemente, pero como una gestión. En todo caso, agradecerles a todos ustedes la asistencia, que bueno, a pesar de lo interesante de la charla, llevamos aquí toda la tarde y bueno, pues estas cosas se alargan. Agradeceros a vosotros el interés, la pasión y la profesionalidad con la que habéis manifestado